Para esta próxima temática la vamos a dividir en dos partes diferentes. Primero vamos a asociar los conceptos de comunicación con educación y luego vamos a hablar de algunos aspectos importantes para la expresión oral. Algunas ideas clave para arrancar. Ustedes en la lectura pasada, la primera lectura que está asignada, pudieron ver una definición del concepto de educación. Como decía en esa lectura, la educación es un hecho social eminentemente comunicativo. Eso quiere decir que sin lenguaje, sin comunicación, no hay una educación tal y como la conocemos hoy. Los sistemas educativos formales se han organizado de tal manera de que tienen que ocurrir procesos comunicativos. Es decir, para enseñar lo que nosotros enseñamos en el siglo XXI y desde hace varios siglos ya, necesitamos de la comunicación, ¿verdad? Eh, Muchos de los conocimientos que se adquieren son nociones abstractas que sin lenguaje y sin comunicación en primer lugar no las podríamos transmitir, ¿verdad? Esto nos hace reflexionar sobre la idea para los que están llevando este curso como optativo en el área de educación, los que son educadores u orientadores, eh, para hacerse la idea de que los docentes somos esencialmente comunicadores. Los docentes, nuestro rol principal es ser comunicador. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque desde ciertas perspectivas, obviamente ya pasadas de moda, los docentes somos simplemente repetidores de información o simplemente llenamos cabezas vacías, por decirlo así, pero obviamente esa ya no es nuestra función. Nuestra función es ayudar en el proceso comunicativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ser guías, ¿verdad? Pero de eso podemos hablar un poco más adelante. Eh, Mejorar la comunicación que nosotros tenemos como docentes implica mejorar la educación que brindamos. Ahora, para todas las personas que están recibiendo este curso, que son de diferentes carreras y de diferentes áreas, no importa porque aplica exactamente igual. En cualquier momento, cualquiera de ustedes va a tener que enfrentarse a situaciones en las que están en un rol comunicativo de docentes, ¿verdad? Dar una charla, dar un taller, organizar una conferencia, exponerle algo al jefe o a la jefa, proponer, en fin. Entonces, siempre mejorar la comunicación nos va a ayudar a que nuestro mensaje y a que nuestros propósitos comunicativos, pensando en el modelo speaking, ¿verdad? Que nuestros propósitos comunicativos y que lo que queremos lograr y que lo que queremos comunicar, pues se logre eficientemente, ¿verdad? Aquí hay un aspecto muy importante que en ciertos estudios desde enfoques cognitivos se señala. Hay ciertos estudios que se han encargado de ver las diferencias entre lo que se llama docentes bien valorados y docentes no bien valorados o mal valorados, ¿verdad? Y algunos de los resultados que arrojan estos estudios es que los docentes que son valorados tienen una serie de características en común, ¿verdad? Una serie de características que comparten, como por ejemplo el hecho de que son expertos en su área de conocimiento. Es decir, uno de los principales factores que todavía se mantienen para que los estudiantes valoren a sus docentes es que estos sean expertos en su área de conocimiento. Además, que creen un ambiente que facilite el aprendizaje. Pónganse a pensar en este contexto en el que estamos en educación virtual, cuáles profesores y cuáles materias ahora en la universidad, cuáles facilitan el aprendizaje y quiénes no, ¿verdad? Em, los docentes bien valorados estimulan, motivan, se identifican con sus estudiantes, es decir, siempre hay una parte fundamental que tiene que ver con la motivación. Tiene que ver con la motivación y que tiene que ver con las emociones y la parte psicoafectiva, ¿verdad? Los docentes bien valorados además se comunican eficazmente con sus estudiantes, son conscientes de sus propias actitudes y de la propia manera en cómo se comunican. Además, los docentes bien valorados gestionan adecuadamente el tiempo, no llegan a improvisar, planifican bien lo que van a decir, establecen y negocian reglas y rutinas claras, son sensibles al contexto, es decir, los docentes bien valorados no llegan a dar una clase prefabricada y la dan de igual forma en cualquier contexto, no. Un docente que se considera bien valorado por sus estudiantes es un docente que se adapta, que se modifica a los contextos, son sensibles a los cambios y son adaptables, ¿verdad?
Pónganse a pensar de nuevo en este contexto en el que estamos. Además, los docentes bien valorados, tomando en cuenta para los que son de educación las bases constructivistas, ¿verdad? De la educación, los docentes bien valorados están atentos a los conocimientos previos de sus estudiantes. Desde los enfoques constructivistas decimos que todo conocimiento significativo, todo aprendizaje significativo necesita partir de los conocimientos previos, ¿verdad? Entonces un docente que no esté atento y que no le interesen cuáles son esos conocimientos previos, ni esas intereses, no sé, cuestiones que le interesan a sus estudiantes, pues entonces no está realmente conectando tal vez con sus estudiantes. Además, los docentes bien valorados poseen madurez emocional. Es una cualidad bien valorada de un docente, tener madurez emocional, no ser impredecible ni tener esos altibajos, ¿verdad? Emocionales que pueden confundir a los estudiantes. A partir del modelo speaking, nosotros podemos entender a la clase como un evento comunicativo. Ahora, vean qué curioso cómo esto nos hace pensar, ¿verdad? Porque este contexto en el que estamos de la educación a distancia y la educación virtual nos permite reflexionar más a distancia, valga la redundancia que ya he repetido varias veces a distancia, nos hace reflexionar sobre el espacio de aula, ¿verdad? El espacio de aula. ¿Qué es importante desde el modelo speaking? ¿Qué elementos nos puede aportar el modelo speaking para entender la clase como un evento comunicativo? Bueno, es importante, hay ciertas definiciones que se han dado de la situación comunicativa de la clase, ¿verdad? Por ejemplo, esta definición de Castelá, Comelles, Cross y Vila, que dice: la clase es un género discursivo que se produce en el ámbito social de la institución educativa y es gestionado por una persona considerada experta que interacciona con una finalidad didáctica con un grupo de personas consideradas no expertas o menos expertas. Entonces, este concepto de género discursivo no lo vamos a discutir acá porque es un concepto lingüístico muy técnico que no, tal vez sí aparece en el modelo speaking, ¿verdad? Ahí y la definición más básica, pero no vamos a ahondar en eso, pero los autores definen la clase como un género discursivo. Es un evento que ocurre en en una hora determinado, en un espacio que generalmente solo el espacio físico de la institución educativa ya hace que las personas cognitivamente tengan ahí en su memoria cómo actuar. Entonces muchas veces solo el contexto, el lugar y el tiempo en el que estamos hace que ya tengamos un chip preinstalado de cómo actuar. Depende de si estoy en el rol de estudiante o en el rol de docente, ¿verdad? Todo evento comunicativo tiene participantes, como hemos visto en el modelo speaking. Entonces los participantes estrella de este evento comunicativo, pues es el docente y el estudiante, entendemos que están en una relación social asimétrica. Eso quiere decir que no es una relación completamente horizontal. El docente es el que propone los temas, el docente es el que reparte los turnos de aula, el docente tiene una cierta mayor autoridad, ¿verdad? Aunque en los últimos tiempos se prefiere o se propone que esta relación vertical no sea la que lleve la batuta, sino que esta relación, si bien sigue siendo asimétrica, no sea absolutamente verticalizada, ¿verdad? Eh, entonces, en el evento comunicativo de la clase y del aula, la comunicación es organizada y es predecible. Es decir, ya todos por haber pasado por el sistema educativo, desde kinder hasta la universidad, ya todos sabemos que hay ciertas cosas como que siempre pasan igual, ¿verdad? Si queremos hablar, levantamos la mano o pedimos la palabra, generalmente estamos sentados, el docente es el que está de pie por ahí. En la educación, pues que conocemos tradicional, ¿verdad? Esto puede cambiar en cualquier momento, puede cambiar los contextos y la forma en cómo llevamos a cabo la educación, que creo que también es una reflexión fundamental que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que cambiar de este modelo? ¿Verdad? Em, Algo interesante que podemos reflexionar desde el punto de vista lingüístico y comunicativo del evento social de la clase es que, debido al rol que cumplen, los docentes a menudo realizan actos comunicativos que amenazan la imagen social. Este concepto de imagen social viene de la lingüística. Básicamente lo que dice este concepto de imagen social es que todas las personas en la sociedad quieren defender una imagen propia y, por decirlo así,
dar a conocer esa imagen propia, una imagen particular propia a los demás. Entonces, desde estas propuestas teóricas de la lingüística, de la pragmática, se dice que hay eventos comunicativos, actos comunicativos amenazantes a la imagen de otra persona, generalmente cuando pueden limitar su libertad de acción o cuando, por ejemplo, ¿cuál puede ser otro ejemplo? Que un acto comunicativo amenazante porque atenta contra esta imagen que la otra persona quiere proyectar. En fin, son conceptos muy lingüísticos. Pero lo importante es comprender que nosotros como docentes podemos llevar a cabo actos que amenazan la imagen de los estudiantes, por ejemplo, las órdenes directas. Entonces, ser conscientes de cuáles son los actos comunicativos que estamos haciendo y cómo los decimos y qué decimos, que es parte de las reflexiones del modelo speaking, es fundamental para ejercer con responsabilidad y con mayor éxito nuestra labor docente. Es frecuente que los docentes suavicen los efectos de los actos amenazantes a través de estrategias de cortesía lingüística, ¿verdad? A eso se le llama cortesía lingüística, a través de actitudes de complicidad, proximidad o respeto. Y aquí viene un ejemplo de esto que les digo de las órdenes. Entonces, generalmente las órdenes se consideran, desde la teoría lingüística de la pragmática, las órdenes se consideran como actos comunicativos que amenazan la imagen porque limitan la libertad. Cuando yo le digo a alguien qué tiene que hacer, ¿verdad? La orden directa de Roberto venga a la pizarra es un acto potencialmente amenazante. Obviamente que suena muy exagerado decir potencialmente amenazante, pero entiendan el concepto de la lingüística. Potencialmente amenazante en el sentido de que limita la acción del otro, ¿verdad? Porque Roberto puede no querer ir a la pizarra y ya lo estamos obligando a ir, qué sé yo. Entonces hay diferentes estrategias para mitigar las órdenes directas. Una de las más frecuentes es, en lugar de decir la orden directa, decirlo a modo de pregunta. Roberto podría venir a la pizarra, ¿verdad? Entonces aquí ocurre una interacción muy interesante porque la persona que lo entiende solo en su literalidad, pues podría solo responder, sí, yo podría ir a la pizarra, ¿verdad? Como habíamos hablado en esto de los diferentes enfoques, del enfoque comunicativo y del enfoque gramatical. Desde un enfoque gramatical, de ella solo podemos entender la pregunta hecha. ¿Podría venir a la pizarra? Sí, eso es una pregunta. Pero desde un enfoque comunicativo podemos entender que eso es una orden mitigada, una orden disimulada, por decirlo así, un acto indirecto que apela a la cortesía negativa. Esos son conceptos más técnicos, ¿verdad? Que no, la cortesía negativa y la cortesía positiva no son para este curso. Otro tipo de formas de mitigar las órdenes, dar afirmaciones, realizar afirmaciones que refuercen la imagen positiva del estudiante. Por ejemplo, dar un cumplido. Entonces, usted que es tan bueno en ortografía, venga y me pone estas tildes en la pizarra, ¿verdad? Para que no se sienta tan pesada la orden, digamos. O una forma no muy aconsejable es ya completamente la indirecta, ¿verdad? El acto encubierto. Por ejemplo, decir, Roberto, hace días nadie viene a la pizarra. O sea, mucho más difícil de comprender. El punto de todo este ejemplo es, me devuelvo un segundo, es entender que dentro de la clase como evento comunicativo ocurren actos de habla, ocurren momentos de interacción donde potencialmente el docente, que es el que lleva la batuta, puede realizar actos que limiten la libertad de otros y cómo, si quiere promover una relación social positiva, que es un elemento deseable para un docente, y no solo deseable para el docente, sino deseable para que la situación, el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz. Entonces, mitigar esos actos que amenazan la potencial imagen de los estudiantes es una estrategia para promover justamente esta relación social positiva. Entonces, si entendemos la clase como un evento comunicativo, es fundamental preguntarnos cuáles son las finalidades de ese evento comunicativo de la clase, qué busco yo como docente, y parte de esto tiene que ver con la planificación, obviamente. Entonces, hacernos estas preguntas puede potenciar la comunicación, tener muy claro qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Si yo soy un docente que solo quiere llegar y transmitir información que no es recomendable, pues tengo que tener claro qué es lo que quiero.
Quiero enseñar habilidades, conocimientos, actitudes, valores. Quiero dialogar, quiero enseñar al otro a aprender, quiero enseñar al otro a pensar. Estos son cosas que siempre tengo que tener presentes cuando yo estoy dando la clase, porque a veces entramos en un modo automático, ¿verdad? De simplemente yo tengo que dar esto, tengo que enseñar esto, pero ¿qué es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Y eso es una pregunta fundamental. Por ejemplo, en este momento mi propósito personal como docente con ustedes va más allá de simplemente transmitir información. Tal vez está más orientado mi propósito hacia enseñar habilidades, enseñar actitudes, enseñar a pensar y a aprender, ¿verdad? Va más por ese sentido, por esa área, que simplemente transmitir información y evaluar esa información ¿verdad? Ya la escuela no puede cumplir y el colegio, y menos la universidad, con ese rol simplemente transmisor. Eh, entonces, bueno, nuestra segunda parte va a ser estrategias comunicativas en el aula, pero como les digo, eso ya va a ser de la segunda parte.